compartir estas horas de la mañana con usted, una entrevista muy importante que sin duda va a generar o va a dispersar en tal caso muchas dudas. Buenos días, economista. Un gusto saludarles. Gracias por la entrevista, Lucía. Muy buenos días. Buenos días, Ramiro. Un gusto estar con ustedes. La Y buen superintendencia, día también. sí, Muy sí, buenos días a quienes nos escuchan. muchas Siempre a gracias, sus economista. órdenes. Gracias, economista. La Superintendencia de Bancos ha emitido alrededor de 73 alertas de operaciones de entidades no autorizadas. Renacer es una de las últimas estructuras descubiertas. Dos agentes, incluso en servicio activo de la policía, estarían liderando la organización. Economista, ¿han avanzado las investigaciones? Cuéntenos un poquito más acerca de esto. Sí, yo quisiera, por favor, si me permite, Lucía, contextualizar el trabajo de la Superintendencia de Bancos en este tema porque nosotros somos un organismo de control, un Uh -huh, organismo técnico. uh -huh, Eso es lo que cómo nos define, ¿no es cierto?, el marco legal vigente y concretamente la Constitución. El artículo 213 de la Constitución define a las superintendencias y a la superintendencia de bancos como un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de aquellas instituciones a quienes damos la autorización para actuar en el mercado uh financiero, -huh. concretamente, ejemplo, bancos, ¿no es cierto?, entidades auxiliares de servicios, entre otras. Es como yo me he permitido poner el ejemplo, Lucía y Ramiro, aquellas instituciones que son como una carrera de autos, es decir, usted da la largada para que puedan iniciar. Entonces, cuando usted les permite a los autos que entren a una carrera, son los autos a quienes o a los automovilistas que usted primero ya les ha hecho el ejercicio de ver quiénes cumplen y a esos que cumplen les da la largada. Pero luego además constantemente usted está haciendo el proceso supervisor que es proceso de evaluación. Son las entidades autorizadas. Aquellas que no están autorizadas, en este caso por la Superintendencia de Bancos, están al margen de la legalidad. Esas al margen de la legalidad, en el argot, ¿no es cierto?, de la supervisión, se llaman entidades que nosotros denominamos posibles de detección y prevención de delitos. Uh De -huh. hecho, son las que más bien están en el ámbito del GAFI. Por eso nuestra actuación es en coordinación con la Fiscalía y la UAFI. Entonces, ¿qué hacemos los supervisores y concretamente la Superintendencia de Bancos a través de estas redes sociales y los sistemas que tenemos para el efecto? Alertamos a la ciudadanía. Y usted lo acaba de decir bien. Desde al menos mayo del 2019 y a la fecha han sido 73 instituciones que hemos estado alertando permanentemente, Lucía, y Así es. comunicando a la ciudadanía. Hemos tenido alrededor de 1 millón de visualizaciones por parte de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de estas entidades a través de las redes sociales. Y luego estas instituciones, estas entidades, no instituciones, discúlpeme, lo que hemos hecho es, hacemos informes internos y esos informes internos que se documentan, usted me entenderá, Ramiro y Lucía, esos informes no pueden ser trasladados al público porque son sujetos de ser trasladados a a la Fiscalía y también a la UAFE. 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos dialogando con la economista Rosa Matilde Guerrero, y es superintendente de bancos encargadas. Ahora, ¿cómo evitar caer en esquemas pirámides y estafas? Porque vemos que cada vez y cuando estas pirámides ganan más adeptos, más seguidores, y al parecer la gente no entiende. Ya lamentablemente vimos el episodio del señor Don Nasa, hace pocos días, semanas, pues descubierto, pues muerto, asesinado, entre comillas, no sé. Entonces, superintendente, ¿cómo evitar esto? Gracias por la pregunta. Y eso es lo que nosotros al alertar buscamos hacer con la ciudadanía, porque a la vez
nuestro papel es educar también a la ciudadanía. Y ahí la labor más importante es un proceso de educación financiera que en el país, ¿no es cierto?, considero que tenemos todavía una deuda pendiente. ¿Quiénes? En general, una política pública de inclusión financiera, que si bien se ha avanzado, pero a la vez la inclusión financiera significa, dentro de sus 4 pilares, un proceso mucho más serio, más profundo de educación financiera que debe comenzar, como lo hemos dicho en algunos espacios y desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, en los colegios, en las escuelas. Porque el individuo, el ciudadano común, debe alertarse que el momento en que si tiene el ofrecimiento de una tasa de interés o de un retorno por sus recursos de 2 o 3 veces lo que le está ofreciendo una institución financiera que tiene una puerta abierta amplia, que uno puede entrar y salir libremente, ¿no es cierto?, de X% del 4, del 5%, pero le ofrecen el doble o el triple, algo está sucediendo, algo hay raro, pero si además de eso, ¿no es cierto?, no se la puede ver de manera clara y transparente, es una fachada, o si además le dicen, sí, bueno, venga usted, pero tiene que traer otra persona, pero si además de eso le dicen, además le vamos a dar también un regalo, es decir, se suman una serie de hechos que no son claros y transparentes. Perdóneme, los ciudadanos deberíamos también darnos cuenta de que esto no es normal, mi estimada Lucía y Ramiro, algo está pasando, pero estamos poniendo, ¿no es cierto?, el ahorro no solo de la persona, sino de la familia en juego. Esto es parte de un proceso de educación financiera donde todos deberíamos comprometernos. El colegio, la escuela, mucho más también las entidades de control. Estamos en eso, para eso también se necesitan recursos y, por supuesto, todos los ciudadanos y la ayuda de ustedes, los medios de comunicación, a quienes agradecemos por estos procesos de efectivamente ayudarnos a difundir no solo las alertas, sino los procesos de educación financiera que venimos haciendo, porque están poniendo en juego el ahorro de la familia y eso creo que Ahora, tenemos que tenerlo en cuenta. superintendenta, hay entidades que sí, efectivamente, se encuentran autorizadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dentro del sector societario. ¿Cómo corroborar eso? ¿Cómo el ciudadano puede corroborar eso, que no sean estas pirámides, y saber que está todo por la vía legal y autorizada por la Superintendencia? Perfecto, las que están, ¿no es cierto?, Ujú. autorizadas por la Superintendencia de Compañías, pues la Super de Compañías, ¿no es cierto?, tiene un listado de autorizadas. Las 73 que nosotros hemos puesto en el listado como no autorizadas, nosotros constantemente estamos publicando la lista, que es una lista un poco mayor, pero estamos constantemente publicando a través de nuestros medios y constantemente haciendo este listado, ¿no es cierto?, sacando a la ciudadanía, porque además cambian de nombre, Lucía y Ramiro. Ajá. No, Sí, cambian estas de nombre. entidades cambian de nombre, muchas veces son la misma, pero cambian de nombre. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? X inverso se llamaba X inverso y luego es día, y así sucesivamente. En esta tarea, que no es una tarea fácil, si me permite, porque lo que la ley, no la Constitución, el artículo 62, literal 5, además nos pone en algo que no es normal en las prácticas internacionales, porque cuando encontramos una dirección, que no siempre tienen dirección estas fachadas, tenemos que ir a cerrarlo, y eso nos pasó con el señor Nazareno. Ujú. Tuvimos que ir a la dirección, nosotros los supervisores, pedimos auxilio a la policía, porque eso sí agradecemos la tarea en conjunto y agradecemos que hemos recibido el apoyo de la Fiscalía, de la UAF y de la policía, y el supervisor, que lo que somos auditores, somos técnicos, por eso me permitía leer el 213, tuvimos que pedir el apoyo de la policía para ir a poner el sello de cierre, ¿sí?, y cerrar esa institución.
Y esto es tan grave, Lucía y Ramiro, y lo sabe Eduardo, que por cierto les pido saludarle, ¿sí? Lo vamos a saludar. La ex superintendenta fue juzgada por eso, porque entre otras cosas no se entiende que no tenemos policías pues en cada esquina, entonces no podemos cerrar instituciones que no existen. Ujú. ¿Cómo cerramos una institución que no existe en una calle? Y nos tocó igual ir a cerrar 2 o 3 de estas instituciones, con el riesgo que los funcionarios de la Superintendencia de Bancos estamos corriendo porque no somos policías. 8 de la mañana con 47 minutos. Ramiro Cepeda con más preguntas. Rosa Matilde, ¿cómo le va? Qué gusto en saludarla. Para mí, Por dos ocasiones en mi vida he trabajado en la institución que usted preside, cuando el Pucho Trujillo era superintendente y después al lado de Jorge Egas también la superintendencia. Así que yo conozco muy claramente que no es su baile este de aquí. Lo sé perfectamente, que es un tema de fiscalía, que es un tema de policía. No felicitan a las super de bancos luego de que el colapso del año 99 tenemos un sistema financiero sólido, que las normas de Basilea se cumplen, que la rigidez de las auditorías de la superintendencia de bancos llevan a un sistema financiero que goza de una salud, de una liquidez, que sus carteras son las normales, sus carteras vencidas son las normales dentro de un sistema financiero de un país como el nuestro, de que los controles a los depósitos en exceso, sospechosos, se llevan de manera coherente y eficaz por sus oficiales de cumplimiento. O sea, cuando no se ve eso y quieren ver que persigan a la gente que tiene como instrumento la avaricia dentro de su corazón, resulta que ya es otro baile. Entiendo que ustedes no tienen policía. Yo le quiero hacer una pregunta conceptual, Rosa Matilde. Yo nunca estuve de acuerdo cuando se desmembró el tema de los seguros y de las cooperativas a otras instancias ajenas a la superintendencia de bancos. Esto es una pregunta conceptual. ¿Usted cree que estos tipos de compañías, me refiero a las cooperativas que manejan ahorros y a los seguros que manejan en algún momento también ahorros de alguna especie, porque son cauciones que se dan para contratos y pueden poner en situación de aprieto financiero a un banco, a una compañía, deben de retomarse a la superintendencia de bancos? mire, Ramiro, yo le agradezco primero por las palabras que usted lo hace, y lo hace porque usted es un conocedor. Usted conoce, usted es una persona informada y creo que es muy importante. Si me permite una pequeña digresión. Eh, eh, el sistema bancario ecuatoriano, el sistema bancario privado, creo que es muy importante lo que usted acaba de decir, porque después de una crisis como la pandemia, el reconocimiento que yo creo que ha tenido por parte de los organismos internacionales en los documentos que ya han salido a la luz pública, de que es un sistema en la actualidad líquido y solvente dentro de los parámetros legales, a uno como supervisor bancario dentro de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas le da tranquilidad, porque creo que es un trabajo que se hizo en la crisis de la pandemia y ahora pospandemia, fruto de un trabajo en conjunto entre el sistema bancario y las autoridades, un trabajo técnico, eh, ecuánime y como se debe hacer. Eso quería primero decir, Ramiro, y que hay que seguirlo haciendo, y que hay que seguirlo haciendo con una mirada de futuro, porque el 91%, y usted lo sabe, Ramiro, y lo sabe Lucía y quienes nos escuchan, del lado derecho del balance es de los depositantes. Solo el 9% les pertenece a los accionistas, pero es de los depositantes y eso es lo que hay que resguardar. Eso yo sí quisiera decirlo
por sus palabras, Ramiro, y es lo que hay que resguardar, y creo que eso, al menos hasta ahora, se ha hecho con la bendición de Dios. Es la esencia del sistema bancario, que es la fe pública, que es lo que hay que guardar como el honor de una dama. Efectivamente, Ramiro, eso es, y le agradezco por haberme permitido junto a usted reflexionar Con todo gusto. en ese sentido. Y en esa línea, ¿no es cierto? En términos conceptuales, Ramiro, lo que yo he tenido la suerte de haber trabajado más de una década en el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel conceptual, ¿no es cierto? Hay al menos algunos modelos de regulación, ¿no es cierto? En términos de regulación, lo que yo he visto es un único órgano regulador monetario y financiero, y ese es un tipo de modelo, porque en general esto permite organizar de mejor forma la parte regulatoria. Y en la parte de supervisión, el tener la posibilidad de supervisar de manera conjunta lo que se llaman grupos financieros, porque eso permite un mejor desarrollo de la visión del supervisor, esto es, seguros, banca, ¿no es cierto? En general también es así. La tendencia a que lo que es lo que se ha dado en llamar más bien la economía popular y solidaria esté fuera, se ha dado particularmente de lo que yo he visto en 2 o 3 países. Colombia, ¿no es cierto?, que sí lo tiene afuera, Ecuador y hasta ahí, ¿no es cierto? En México, por ejemplo, no es así, y es más bien un modelo como el que usted lo acaba de señalar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el supervisor por excelencia de todo, porque la fe pública cuenta de esa forma. Yo, perdóneme que esto lo hago a nivel teórico, ¿no es cierto? Sí, por Entonces, eso le pedí conceptualmente, señora superintendente, conceptualmente, porque yo siempre he hecho una reflexión. Si esto hubiera sido como lo describimos teóricamente, el caso ISPOL no se hubiera dado jamás. Simplemente porque las alertas hubieran saltado en un mismo órgano de control y las comunicaciones que tuvieron que hacerse entre uno y otro no hubieran llegado tarde. Entonces, además que hubiera un responsable de si se hubiera dado, ¿no le parece? Mire, yo eso no quisiera decirlo así, pero lo que usted sí sabe y sabe la ciudadanía es que la superintendencia de bancos, y ustedes han visto la línea de tiempo, desde el segundo semestre del 2019 hizo lo que tenía que hacer con claridad. En el segundo semestre del 2019 se le puso una acción de protección a esta institución, e inmediatamente después de esa acción de protección, la Superintendencia de Bancos inició una supervisión pidiendo lo que debía pedir, que son, por favor, vamos a entrar a ver los títulos. Se pidieron los títulos, no hubieron los títulos, y el resto es historia. Ya se lo sabe. Eso es lo que yo puedo decir. Esta es la historia. Más allá de eso, el supervisor tiene el artículo 72 que no podemos revelar más información. Sí, pero esa parte de la historia sí la podemos decir. Sí, yo por eso le pido temas conceptuales, señora superintendente, porque yo entiendo los límites de la prudencia y los límites de la ley que tiene usted. Usted le contestaba a Lucía, y yo concuerdo con eso al 100%, que a este país y a nuestra gente le falta cultura financiera, porque mientras quieren que los bancos le paguen una tasa alta de interés por sus depósitos, quieren que le cobren la tasa más baja por los créditos. Es una aritmética que no funciona. Pues el spread, todos sabemos, es la diferencia entre una y otra tasa. En esto de cultura financiera hay algo que está jugando en el mundo.
No es el tema de la entrevista, pero la curiosidad me lleva con la autoridad bancaria. El Big Money, que está dando vuelta en el mundo, que es algo que en algún momento va a tomar forma. Yo lo veo como que no se puede controlar casi su vigencia, porque, como digo, la avaricia en el ser humano frente a una utilidad a corto plazo y de manera exorbitante, invita a cualquier cosa, y los que somos prudentes sabemos que ningún interés extraordinario puede ser producto de una inversión cabal y sensata. Ramiro, nuevamente, ¿no es cierto?, si me permite, ya esto más bien como ciudadano, una reflexión, ¿no es cierto? Justamente en estos días se está llevando adelante las reuniones de primavera del Fondo y del Banco Mundial. Entonces, una de las reflexiones son justamente los criptoactivos y las criptomonedas, ¿no? Y la reflexión es esa, que son activos que es difícil todavía, inclusive a nivel internacional, no es clara la forma de regularlos. Y esto ha sido dicho por Castro. O sea, y ayer justamente una de las reuniones, en pleno reuniones del Fondo y del Banco Mundial, esa fue una de las conclusiones interesantes, ¿no? Así es que lo que usted menciona es muy importante. En esa medida, reguladores y supervisores estamos dialogando todavía, yo creo que en función de ponerle ciertos límites al tema, porque su volatilidad es inmensa. Aquí hay un tema clarísimo nuevamente, ¿no es cierto? A usted le ofrecen una altísima rentabilidad, un riesgo, eso tiene un riesgo altísimo. Y como me permitía decir a las preguntas que hacía Lucía, pero a este comentario también excelente suyo, mire, si uno tiene el ahorro de su familia, ok, entonces quiere ganar de un día para el otro por un tema de avaricia, tenga la seguridad que el riesgo al que está poniendo a su familia con el ahorro que tiene o el suyo propio va a ser muy alto y se puede quedar de un día para el otro en cero. Eso es parte de la educación financiera. Entonces, ya sea en criptomonedas o simplemente ligado a temas de delito financiero como es. Creo que ese es el tema. Claro, hay gente que juega con la avaricia del ser humano y frente a eso no hay superintendencia que pueda hacer un trabajo eficaz. Veo que todavía adorna la espasa calpe el despacho del superintendente de bancos, así que está bien. Oiga, me ha encantado conversar con usted, doña Rosa Matilde. Celebro el trabajo que hacen. Mire, a veces los avatares de la política es eso. Hay gente que cae por conservar y preservar las ideas. Mientras caiga el superintendente y no el sistema financiero, quiere decir que se ha cumplido el trabajo. Enhorabuena y celebro que usted esté al mando de la Super de Bancos, aunque sea de manera encargada. Encargada, don Ramiro. Sí, aunque sea de manera encargada. Esperemos que el presidente la ponga en la terna. Sería un honor y un lujo para el país. Entendemos que estamos ya en la terna, pero Dios dirá, ya fue mandada la terna y entiendo que la presido, pero eso es un camino largo todavía y no es lo relevante, Ramiro. No es lo sé, pero ojalá que Dios se pose sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Que tenga un buen día, Rosa Matilde. Gracias, Ramiro. Gracias, Lucía, por la entrevista. Un abrazo a todos quienes nos escuchan. Gracias, muy señores. Bien. Buen día, señores. Un abrazo.